Bienvenidos amigos de Los Cayos y el Campo, y estamos en este momento en un lugar espectacular con una persona que es de las que más conocen de caballos, tanto criollos como lusitanos, en Colombia y en el mundo, porque es que ya toda la vida dedicada a esto. Y estamos en este momento con el señor Dairo Chica-Arias. Don Dairo, bienvenido a Los Cayos y el Campo. Muchas gracias, Camilo, por esta invitación y por tenerlo aquí en esta visita tan amena con usted, que también es experto en la materia. No, experto usted y eso queremos, que nos enseñe un montón de caballos, y vamos a hacer unos programas con usted. Y en el de hoy vamos a hablar de caballos lusitanos, pero primero díganos dónde estamos, físicamente dónde estamos ubicados. Bueno, aquí este es el picadero de la finca donde aquí mismo vivimos, y tenemos escuela desde hace mucho tiempo, donde hemos dado esporádicamente clases de equitación. La escuela pues es conocida como la Escuela Lusitania, que la inicié ya hace muchos años. Han pasado por aquí muchos alumnos, unos aprendiendo a rejonear, otros aprendiendo equitación, y algunos se han formado y hoy son jinetes exitosos, muy conocidos, muy reconocidos, y rejoneadores. De manera que pues este es el sitio de trabajo del criadero Lusitania. O sea, este es el corazón del criadero en cuanto al trabajo, al adiestramiento, a la enseñanza. Es correcto. Bueno, sí, señor. Lusitania yo lo conozco desde que estoy con caballos, lo conozco tanto como criadero, primero como criadero de caballos finos, criollos, colombianos, y luego como criador o como criadero de caballos lusitanos. De hecho, yo fui alumno de su escuela cuando estuve en Salvatierra. Recuerdo, cómo no. Claro, de allá pues aprendimos un montón y mucho. Queremos que usted primero nos cuente cuál es esa historia suya en el caballo lusitano y cómo llega una persona con un raigambre como el suyo a rejonear en plazas grandes, a ser un criador exitoso de caballos que no son de acá de Colombia. Bueno, a ver, Camilo, el caballo lusitano sí tiene que ver mucho en Colombia, sobre todo por la historia que es muy conocida del caballo lusitano de nombre y de raza pura, que era del criadero de Veiga en Portugal. Eso yo lo averigüé, digamos, como 30 años después o 40 años después de que había venido a Colombia, y había sido el progenitor de la yegua danesa, madre del caballo Don Danilo y de muchos otros ejemplares. Que vino con Conchita Cintrón. Que fue Conchita Cintrón la persona que lo trajo en el año 45, creo 45. que vino a rejonear a Colombia. Ajá. De manera que ese caballo, pues, digamos, es el responsable de toda lo que se llama la caballada criolla de diagonales. Los diagonales. Porque todos van a dar a él, a Don Danilo y por ende pues a ese caballo lusitano genéticamente, por todas las líneas. Por el arco, por todos, por el por todos. Pero yo creo que la historia no solamente se remonta al caballo lusitano de Conchita específicamente, porque haciendo yo mis investigaciones en el tiempo que estuve en España y en Portugal, he podido llegar a muchas conclusiones y a muchas cosas que son reales. No solamente el caballo lusitano de Conchita vino a Colombia a traer la sangre lusitana. Aquí venían rejoneadores también como Ángel Peralta, José Chu Pérez de Mendoza y algunos otros posteriores a Conchita. No, y anteriores a Conchita. También. Y esos caballos que venían eran caballos que venían de la península ibérica, que muy seguramente eran lusitanos, con sangre lusitana. Yo le voy a explicar por qué. Ángel Peralta trajo un caballo que pues yo no lo conocí, pero la historia está, el que lo dejó en Manizales, creo que lo compró el doctor Ernesto Gutiérrez, el ganadero de Bravas, y después pasó a manos de don José Joaquín Quintero. Ah, sí. Que fue el juez de toda la vida de caballos, el juez más reconocido del Colombia. Claro. Don José Joaquín. Entonces,
ese caballo dejó mucha descendencia también. Por ejemplo, dejó un caballo que se llamaba Peralta, que le pusieron el nombre seguramente en honor a don Ángel Peralta. Ese caballo Peralta dejó mucho. Yo conocí, por ejemplo, la yegua Doña Juana, una yegua trotona galopera que la llevaron a Venezuela, el mono Lopera, a Paso Fino, y estuvo allá mucho tiempo en Venezuela, siendo una yegua campeona y fuera de concurso aquí en Colombia, trotona galopera. Y esa yegua fue la madre de un caballo famoso trochador que se llamaba Pompeyo. Sí. Bueno, que también dejó mucha ascendencia. Entonces, ese es un ejemplo. Y cuando yo estuve en España, me di cuenta de una cosa. Pues cuando yo llegué a España a aprender a rejonear. ¿En qué año fue eso, perdón? En el año 80. 80. Entonces, estuve con Manuel Vidrié, con Álvaro Domecq, y me di cuenta de una cosa, los caballos en que andaban los rejoneadores españoles, rejoneando, y los caballos famosos eran lusitanos. Eran portugueses. Sí, claro, sí. Y hay que decir una cosa que no es un secreto. Los caballos buenos rejoneadores que ha habido, importantes, han sido los caballos lusitanos. Sí. Más que los caballos españoles. Como todo lo que ha venido aquí a América, pues venía de la península ibérica, pues también es bueno mencionar que los caballos lusitanos, pues no necesariamente son originariamente de Portugal, sino que yo creo que en los estudios que yo he hecho, por ejemplo, leyendo a don Ángel Cabrera, que yo creo que es el libro más completo sobre la historia del caballo criollo de América, donde está muy bien escrito y documentado quién los llevó a cada país y cómo los introdujeron y de dónde llegaron. Pues todos los caballos llegaban de Andalucía. Sí. Entonces hay un capítulo que tiene el libro que explica muy bien el caballo que había en la península ibérica en tiempos de la conquista y de la colonia. Ah, ok. Entonces, ese caballo, pues yo creo que es mucho más afín al caballo lusitano que vino, que por eso yo creo que esos caballos lusitanos que vinieron aquí, pues vinieron a hacer un refrescamiento más que un cruzamiento con el caballo criollo nuestro. Sí. Porque aquí pues permanentemente, aunque se hayan reproducido, y como lo dice el señor Cabrera, pues él hace el recuento histórico desde que los trajo Cristóbal Colón en su segundo viaje a República Dominicana, que fue el centro donde el centro de cría fue allá. El centro de cría allá, que de ahí se diseminaron por las Antillas, Cuba, Nicaragua, Jamaica, después pasaron a México, de manera que él da porque todos los caballos criollos de esa época y que se formaron, las caballadas que se formaron aquí en América, tenían el mismo origen, ¿cierto? Sí, sí. Era Andalucía. Y que era un caballo que seguramente en esa época, pues siglo XV, no se diferenciaba seguramente entre portugués y español, era el caballo ibérico. Es correcto, y además le voy a decir una cosa, es que el caballo español era el caballo más reconocido en calidad en Europa. Pero después viene una cuestión, y eso se puede corroborar, y lo he corroborado mucho en un libro que he estado leyendo, que escribió un veterinario recientemente sobre el caballo español. Y todo lo que él dice es de recuperar el caballo español antiguo, ¿cierto? O sea, se reconoce que hubo un quiebre. Que hubo una separación. Una separación. Digamos, que el caballo bueno, ese caballo extraordinario, y como lo dice don Ángel Cabrera, que lo cruzaron después, ese caballo español bueno, le metieron otras razas ya grandes, buscando talla y movimientos más que esa valentía mejor dicho, le quitaron funcionalidad. Le quitaron la función. Sí, exactamente. Porque eso yo tengo entendido. Entonces, una cosa, y es que al caballo portugués se le ha escogido más a través de la historia desde hace muchísimos años,
porque ha sido más valiente para el trabajo en el campo, porque ha sido más compacto, porque es más rústico también, porque tiene condiciones para el trabajo en campo mucho mejores que las del caballo español, que sí es más lindo y con más bonitos movimientos, pero sí es claro que entre el desempeño de uno, en la funcionalidad de uno y del otro, la diferencia es muy grande. El caballo portugués es un caballo que mejora cualquier raza, y eso es cierto, y eso se puede comprobar. Y otra habría sido la historia del caballo criollo colombiano actual si no hubiera venido Lusitano sin un caballo español. O sea, habría sido una historia completamente diferente, obviamente. Pero pues, estamos hablando Es que, mire, eso fue una suerte para los criollistas, digamos así, porque mire, le voy a explicar. Nadie sabía, y pues la gente no tiene por qué saberlo, cuál era el origen del caballo lusitano de Conchita. Pero en una ocasión vino don David Ribeiro Teles, en paz descanse, que padre de Antonio y de Juan, y tiene toda la familia de don Rejoneadores. Don David, un día fui yo con él a donde don Fabio, y él vio asomar las cabezas de los caballos por las puertas o las ventanas, ahí donde estábamos, y me hizo esta pregunta, me dijo, Dairo, ¿por qué estos caballos tienen la cabeza tan lusitana? Acarnerados. Entonces yo le conté la historia, y que eran descendientes del caballo de un caballo lusitano que había traído Conchita, y me dijo, ¿lusitano? Yo conocía a Lusitano, no, era un caballo lusitano. Me dijo, es que el caballo bueno de Conchita, Dairo, se llamaba, no solamente era de raza lusitana, sino que se llamaba Lusitano y era Veiga. Ah, era el mismo. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención porque en Portugal, el criadero más importante que existe, que tiene más de 200 años, es el criadero de Veiga. Sí. Entonces, don Fabio le mandó un libro de regalo al criador de Veiga, al heredero, pues, sí, el que es heredero hoy en día. Y yo lo llevé y fui con don David a llevarle el libro allá al criadero. Y entonces me puse a mostrar las fotos que habían y la historia del caballo lusitano que ahí estaba y don Danilo, toda la descendencia de ese caballo. Y entonces dijo, hombre, vamos a buscar en el archivo. Y fue en el archivo y encontró el caballo ahí. Ahí tenía la historia del caballo, sí, caballo lusitano, vendido a Conchita Cintrón, llevado para América, toda la historia. Hemos dicho, fuimos afortunados. Entonces, y privilegiados en ese sentido. Exactamente. Entonces, mire, ¿cómo será importante el criadero de Veiga en Portugal? Que todos los criaderos en Portugal hace 40 o 50 años, como el plus más importante era que en el criadero siempre había habido un semental Veiga. Entonces casi todos los caballos lusitanos tienen Veiga. Tienen Veiga. Perfecto, o sea, y todavía se conserva esas líneas. Actualmente la línea se conserva y se busca y tiene la misma que Goodwill, tiene el mismo estatus de anteriormente. Que sí lo tiene, indudablemente, porque pues un criadero que tiene 200, yo creo que tiene 220, 230 años hoy, pues no lo van a dejar a terminar o digamos cambiar acabar, sí, en su concepto y en su sí. Exactamente. Yo inclusive oí un día una entrevista al señor Veiga, donde decía que estaba algo preocupado, porque el caballo lusitano lo estaban cambiando, buscando un caballo más grande por el adiestramiento. Los caballos de adiestramiento en Portugal, en toda Europa, hoy en día son los caballos más costosos que hay, es el mercado más grande que hay. Sí. Entonces, los alemanes que encontraron el caballo lusitano, un caballo de tanta inteligencia y tanta facilidad para todo, pues quieren un caballo que sea grande como lo exige el adiestramiento. Claro. Tiene unos caballos ya de unas alzadas exageradas, entonces ese caballo pues ya sale más pesado, ya cambia el caballo no solamente en su fenotipo, sino también en su funcionalidad, precisamente. Claro. Que el caballo de adiestramiento
pues es un caballo que no puede ser un caballo muy brioso, no es un caballo que tenga esa chispa que tienen El caballo rejonero. los caballos buenos, digamos Sí, así, sí. el caballo bueno. Entonces, se necesita un caballo más pesado, que tolere más las espuelas, la ayuda, todo Sí. eso, que no se descomponga. Correcto. Y que luzca mucho en volumen y todo eso, como se ve pues en las pruebas de equitación, de adiestramiento. De manera que esa ha sido una cuestión que está hoy en día en Portugal siendo reevaluada. El cambio que está teniendo el caballo lusitano en ese aspecto. Pero entonces sigue siendo un caballo mejorador de razas. O sea, en ese sentido sigue siendo un caballo buscado para mejorar. Indudablemente. Pero si la base en Portugal, es decir, las yeguadas, las cruzan, les meten, o sea, entonces... Si cambia el propósito de las yeguadas en Portugal, pues ya para todo el mundo va a cambiar. Es correcto. Yo no sé si estoy equivocado o no, cuando yo estaba en la escuela suya allá en Salvatierra, y aún después tenía el concepto de que había en su criadero dos tipos de caballos, unos más para carrusel, con unos movimientos mucho más elevados, mucho más, digamos, de una belleza diferente, de un aspecto diferente físico, y otros caballos para el rejoneo, que eran caballos más ligeros, más guapos, con más chispa, con más facilidad de revolverse, tal vez, no sé si estoy errado o correcto en esa precisión que yo tengo de ese criadero de ese entonces. Bueno, yo traje de Portugal hace, pues, por allá en el año 81, 6 yeguas, y traje los caballos de torear, ¿cierto? Ese criadero de esa época que yo hice, lo orienté principalmente buscando el caballo de rejoneo. Entonces no le daba tanta importancia al caballo que fuera con muchas elevaciones, sino que fuera, que fuera pues muy espectacular, de alta escuela. Yo lo orienté fue a buscar el caballo netamente torero. A la función del rejoneo. A la función del rejoneo. Sí. Que es algo diferente, ¿cierto? Sí. Entonces, pues no me importaba tanto si el caballo, digamos, por ejemplo, no era de un trote tan suave como muchas veces la gente, o la mayoría de la gente desea. Sí. Caballo que es agradable para montar, simplemente pues por el paseo, por el gusto de sentirlo. Por el gusto de sentirlo, sino el caballo de torear, la fuerza, la habilidad con el toro, la facilidad para el adiestramiento del toreo y todo eso. Bueno, hoy en día, pues yo ya desde hace muchos días vengo seleccionando los caballos, buscando un tipo de caballo que tenga esas otras condiciones de las que he hablado, que sea un caballo que tenga elevaciones importantes, pues un gran fenotipo, elevaciones, facilidad en el adiestramiento, que tenga facilidad para la alta escuela. Que sea el caballo de carrusel. El caballo para los carruseles, el caballo, y algunos caballos de esos también son buenos para torear. De hecho, los caballos que ya no usamos en el rejoneo, pues los usamos mucho en el carrusel, casi todo funciona en el carrusel. Bueno, hay que hablar del presente del caballo lusitano y hay que hablar del futuro del caballo lusitano en Colombia y en el criadero Lusitania. Entonces, don Dairo, mil gracias por estar en este primer programa del caballo lusitano en los caballos del campo. Con mucho gusto, usted muchas gracias por esta oportunidad. No, hombre. Y a ustedes, amigos de los caballos y el campo, les invitamos por el siguiente programa donde vamos a seguir hablando del caballo lusitano, vamos a aprovechar la experiencia de don Dairo, vamos a seguir viendo caballos y a entender un poquitico más de por qué es que es esa afición de él por esta raza tan espectacular. Los esperamos dentro de 8 días en otro programa. Chao. Y la amistad campesina, sí, campesina de los que nacen allá, esta auténtica llanera y les vino a dejar. Amigos de los caballos del campo, en esta sección dedicada al campo de hoy, estamos con un personaje
espectacular, en un lugar divino. Se llama Héctor Salazar, más conocido como Tore. Y hoy vamos a hablar de cafés de especialidad, de cafés de altura, de cafés de taza, de cafés para disfrutar con los amigos. Tore, bienvenido a Los Caballos del Campo. Muchas gracias, Bernal, hombre. Muy contento, la verdad, de estar aquí y poder compartir un poquito la experiencia que nosotros estamos teniendo. Todavía nos falta mucho pues por conocer, pero muy contentos de estar acá. Estamos en la vereda Tabacal, parte baja acá del municipio del Retiro. Esta es la finca El Saladero, que es una finca de mucha tradición en el tema cafetero, en el tema agrícola de la zona. Y bueno, estamos tratando de acá de mirar, nos metimos en el tema del café y estamos mirando cómo vamos mejorando cada vez procesos para que a futuro realmente tengamos unas variedades muy buenas acá en la finca. Vos, pero no empezaste con el café, ¿cómo empezaste vos en la parte de agronomía o de campo? Bueno, yo ya la verdad llevo más de 20 años trabajando con aguacate. La experiencia mía en el campo es aguacate Hass. Tengo un cultivo allí de más de 20 años ahí en Nazaret, que fue donde llegué a la zona. Hicimos un cultivo ahí, empezamos a ver con el tiempo que realmente en esta zona el comportamiento es muy bueno y empezó a haber como la inquietud de tratar de conseguir algo un poco más grande para sembrar más aguacate, y de ahí fue que llegamos a esta finca, o sea, viendo las condiciones para aguacate, que tiene unas condiciones muy buenas. Se dieron las cosas, pudimos obtener la finca hace unos 3-4 años y desde ahí venimos trabajándole y tratando de organizarla. Inicialmente sembramos aguacate, había un café en la finca. La verdad que la idea era tumbar el café, o era lo que pensábamos. Y de la Federación de Cafeteros y otras personas del Colegio del Café, varias gente que conoce el tema de café, nos empezaron a llamar a decirnos que la finca tenía unas condiciones muy buenas para el tema de café y nos sembraron como la inquietud. Hicimos catar, porque la idea, como te decía, era tumbar el aguacate. Hicimos catar, realmente dio una taza buena. Definime taza buena, para como yo que soy tomador de café, pero no soy experto en esto, ¿qué es una taza buena? Cafés de especialidad son de 80 puntos hacia adelante, ¿cierto? Sí. Y aquí hay 3 variedades y se cataron, una de 84, otra de 85 y otra 86.5. O sea, lo que había acá, todas eran de taza extraordinaria. Exacto, todas eran de taza muy buena. Y entonces, bueno, cogimos unas muestras de café más, digamos que motivados por Juan Gabriel Tangarife del Colegio del Café, y se enviaron al Top Ross y figuramos, llevamos 2 años consecutivos en el 2023 con otra marca, en el 2024 ya con la marca nuestra, quedando entre los 10 mejores cafés del país. ¿Y con cuál participaste, de los 3 cafés, con cuál participaste? Con el natural. Con el natural, de las 300 horas. 300 horas, sí, es un café realmente es un café muy bueno. Entonces todo eso nos ha motivado. Yo te mencionaba que nosotros estamos por accidente en el tema del café, porque realmente es así. Nos hemos rodeado de gente que sabe mucho de café y que de una manera muy amable han compartido el conocimiento con nosotros. Entonces venimos con los mejores deseos pues de trabajar, de emprender y de tratar de al menos hacer lo que nos corresponde a nosotros, y luego tratar de demostrar en concursos en otros lugares que realmente en el Retiro sí tenemos todas las condiciones para los cafés de especialidad. Entonces, en un momento apenas te empezaron a decir todo esto y a ver los resultados que tenías, dijiste, bueno, ¿qué va a pasar con el aguacate entonces si el pensado era esta finca para aguacate? ¿Qué decidieron? Sí, así es. Ya mirando todo eso dijimos, no, toca volvámonos cafeteros. Sí, toca dejar el café y destinar la finca, una parte a aguacate y otra parte a café. Entonces hemos venido precisamente haciendo ese trabajo. Las partes donde tenemos café ya en este momento, que es el que está en producción de la finca, tenemos aguacate sembrado, y ahora estamos en la finca pues haciendo unos lotes nuevos, porque a futuro esos lotes desaparecen y ya quedan unos lotes solos con café y otros lotes con aguacate. Pero esto dentro lo tienen asociado, ahí veo pues café con aguacate asociado. En este momento lo tenemos con aguacate, mientras el aguacate va creciendo y va ganando espacio, y más adelante pues quedarán esos lotes con aguacate nomás, y los nuevos ya serán lotes de café únicamente. Pero la verdad que nos estamos metiendo más de lo que pensábamos en café, y es algo que nos ha ido apasionando demasiado, y
y creemos que aquí en el Retiro tiene mucho futuro. Y entonces decidiste, bueno, ya nos volvemos cafeteros, dejamos una parte de la finca en Aguacate y creamos una marca. ¿Cómo se llama la marca? La registramos en diciembre del 2023, Cuarzo Café, que es la marca. Cuarzo Café. Y ya ahora en el 2024 fuimos ya como Cuarzo Café nuevamente y volvimos a figurar entre los 10 mejores en la categoría de procesos. Ya como y esa es exacto, ya con la marca nuestra, y esa es la marca que nosotros venimos tratando de crecer. Nos falta mucho camino por recorrer, pero la verdad que sí, con todas las ganas de hacer las cosas bien, porque pues yo he sido comerciante toda la vida, entonces digamos que tenemos pues años de experiencia en el tema de comercio, hacer negocios, de empezarlos de nada. Entonces yo creo que queremos coger toda esa experiencia y ponerla ahí para tratar de hacer algo muy bueno, y además pues que sea algo que le dé un nombre y que haga quedar muy bien el municipio del Retiro, que es un pueblo que nos ha dado tanto y que amamos tanto, porque realmente es así, y fue una de las razones por las que decidimos meternos. Bueno, vamos a hacer algo paso a paso para que el nombre del Retiro quede muy bien y la gente venga y se tome un café y diga, realmente estos sí son cafés de especialidad. Ustedes miren, una persona dedicada al campo desde hace muchos años en otro cultivo, dedicada al comercio, dedicada a hacer empresas, una persona amante de este cuento, llega, y no por accidente, llega y se vuelve caficultor porque esta finca, él no llegó a esta finca le llegó a él y le llegó a la gente que está con él, y ahora se vuelve caficultor y se vuelve tomador de café y ahora se vuelve ese emprendedor en otro ámbito. Pues vamos a seguir hablando con él y en los siguientes programas vamos a seguir viendo qué es lo que se hace aquí para hacer una de las mejores tazas del país en estos cafés de especialidad. Tore, muchas gracias por estar en esta primera parte de esta sección de los caballos del campo. Vamos a seguir hablando de tu café, vamos a seguir hablando de tus procesos y queremos que nos acompañes en otros 3 o 4 programitas aquí con estos temas, ¿te parece? No, muchas gracias, Bernal, con todo el gusto, con toda la disposición, y como te decía, nosotros estamos aquí en una escuela, pero lo que podamos replicar o compartir con muchísimo gusto. Amigos de los caballos del campo, sigan conectados. Dentro de 8 días vamos a tener otro tema asociado al tema de los caballos, con el café de Cuarzo Café del Retiro Antioquia, de la parte sur del Retiro Antioquia, en Tabacal Bajo. No se despeguen y dentro de 8 días nos vemos. Chao.